Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo Q-Master de Qualis Optima. Y hoy tenemos a alguien que, bueno, pues como en otros podcasts, viene del mundo pues del aprendizaje, pero sobre todo de los libros, ¿no? Yo tengo, de hecho, una edición que es la 28 edición. Me imagino que no sé por cuál irá ya el primer volumen de Aprendiendo de los Mejores y tras ese han venido otros cinco. Don Francisco Alcaide, muy buenas. Muy buenos Bienvenido. días, ¿qué tal? Encantado, César, de estar aquí contigo, con tu gente, con tu tribu y como decíamos, off the record, de estar en el mundo inmobiliario en el que he tenido la ocasión de estar con bastantes empresas y en bastantes eventos. Así que encantado de estar aquí contigo. Muy bien, pues nada, el placer es mutuo y también estábamos hablando un poco que gracias a tus libros y seguro, te lo han dicho mucha gente, has trasladado ilusión, has trasladado energía, fuerza y vitalidad a mucha gente que quizás en algún momento complicado de su vida pueda leer estos libros, estos consejos que al final es de la gente con más éxito en la humanidad donde realmente si aplicamos lo que ellos dicen nos puede servir no solo a nuestro trabajo, sino a nuestra vida. ¿Cómo empezó toda esta maravillosa historia? Bueno, varias cosas, dos cosas que ya has apuntado tú en ese speech que acabas de decir, dos cosas que son muy importantes, ¿no? Primero, que has hablado de ilusión y es que en esta vida todos los grandes retos, da igual a lo que uno se dedique, al sector inmobiliario, al deporte, a la medicina, todos los grandes retos demandan mucha energía. Es decir, ningún reto grande es fácil y eso quiere decir que hay que tener ilusión, pasión y un tono vital alto, ¿no? Y luego otra cosa que entre líneas decía, y es que cuando uno observa a toda la gente que ha llegado lejos en la vida, en todos los casos han pasado por dificultades. Han tenido que enfrentarse a obstáculos, contrariedades, paradojas, quiebras, despidos, problemas personales. O sea que aprendiendo de los mejores es muy fácil identificarse porque al final todos convergemos en ambos puntos, ¿no? Aprendiendo de los mejores nace, es muy sencillo, nace de observar que todas las personas tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos, sin embargo, luego la mayoría de la gente se queda a mitad de camino, ¿no? Y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han llegado donde nosotros también queremos llegar, ¿no? A mí me gusta decir que el éxito deja huellas, deja pistas, y que si uno es capaz de identificar esas huellas y esas pistas, está en mejores condiciones a la hora de lograr sus metas y objetivos. Y aprendiendo de los mejores, el primer volumen, como decías tú, nació en 2013, han pasado casi 10 años y entre medias han salido otros cuatro. Intenta explicar, condensar el conocimiento y la experiencia de muchos personajes, pero todos se podrían englobar en torno a 5 ámbitos que nos interesan a todos, que es el mundo del desarrollo personal, el mundo del emprendimiento, el mundo del liderazgo, de la libertad financiera y de la espiritualidad, ¿no? Es un Nosotros, poquito el resumen a grandes trazos, claro, ¿no? nosotros aterrizando esto a ese agente inmobiliario que vaya ahora mismo en coche o que esté ahora mismo en ese trayecto, ¿no? Y que esté escuchando el podcast ya de mano denota mentalidad de crecimiento, ¿no? Alguien que quiere mejorar, ¿no? En esos trayectos muertos que tenemos de cómo podemos aprovechar el tiempo, ¿no? Y nosotros en Qualis tenemos esa fórmula del éxito que comentábamos, ¿no? Que también está alimentada de todos tus libros, ¿no? Que es formación técnica inmobiliaria para poder trasladar conocimiento a nuestros clientes. Por otra parte, trasladar credibilidad es lo que tenemos que trasladar, pero aunque traslademos de forma técnica y una credibilidad exquisita,
hay gente que no te compra, ¿no? ¿Por qué? Porque no conectas, con lo cual la parte de comunicar con emoción es importante. Y todo esto multiplicado por el factor D que hablábamos antes, que es la determinación, que en alguno también de las charlas TED y en tus libros mencionas. ¿Qué podrías aportar a ese agente inmobiliario para darle esas herramientas que fortalezcan un poco su capacidad de venta? Para mí, yo siempre lo digo, la gente se queda un poco extrañada. Yo siempre digo que todos los negocios del mundo son iguales. Yo a esta conclusión llegué a raíz de Peter Drucker, que Peter Drucker decía que una empresa eran dos cosas. Él decía, una empresa es innovación y marketing. A raíz de esa frase, yo hice mi propia versión y a mí me gusta decir que una empresa son dos cosas, diferenciación y venta. Primero, diferenciación. ¿Qué tengo yo que los demás no tienen? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? La razón de crear una empresa siempre es cubrir un hueco en el mercado. Si no cubres un hueco en el mercado, ¿no? Como decía Jack Welch, si no tienes nada diferente, no compitas. Si no tienes nada diferente, quédate en tu casa, no montes nada, porque la diferenciación es la base de cualquier empresa. Y dos, una vez que tienes clara cuál es tu diferenciación, tu ventaja competitiva, tu valor, realmente lo que tienes que construir es un modelo de negocio que convierta ese valor en dinero. Es decir, un modelo de negocio para que te compren. ¿De qué depende la compra o la venta? Pues hay un factor que es el número uno, el más importante, y es la visibilidad, que es que lo que no se conoce no existe y que por tanto hay que intentar estar no solo visible, sino intentar estar en la cabeza de la gente. Porque una cosa es que te conozcan y otra es que te tengan en la cabeza. Es decir, tú y yo ahora podemos decir, César, Francisco, Paco, vamos a comer. Y estoy seguro que tú, César, conoces 50 restaurantes, pero solo vamos a ir a uno. Y ese se va a llevar nuestro dinero. Es decir, no basta que te conozcan, te tienen que tener en la cabeza. Con lo cual, trabajar la visibilidad y los canales de visibilidad, que al final tenemos aquí el valor, tenemos aquí el cliente y entre medias que hay marketing y comunicación. La venta es una cuestión cuantitativa también, es una cuestión de visibilidad. ¿Cuál es el problema hoy día? Hoy día a mí me gusta decir que el éxito es más fácil que nunca porque hay herramientas, pero es más efímero que nunca porque el resto también tienen esas herramientas. Antes uno aparecía en prensa, radio, televisión o no aparecías en ningún lado. Hoy existen cantidad de plataformas, cantidad de herramientas, cantidad de redes para estar en el mercado. Y cada día recibimos miles y miles de inputs. Ayer fue el día del emprendimiento y me contactaron de una empresa, de una agencia que trabaja en el mundo startup y me preguntaban cuáles son las tendencias para los próximos años. Y estaba contando esto y acababa diciendo, para mí lo más difícil hoy día es captar la atención del público. Que el cliente te preste atención. Pero ¿no crees que esto está relacionado con evidentemente con lo primero, tú lo has dicho? Eh, para que te presten atención, tienes que tener una propuesta de valor Claro. suficientemente potente y diferente. Yo, joder, tú has estado en Aventura ahora con unos compañeros de una franquicia inmobiliaria y bueno, pues y conoces bien el sector. Cuando tú no vendes un producto y vendes un servicio, ¿cómo puedes diferenciarte en la propuesta de valor? Porque realmente la propuesta de valor realmente es la persona que la presta. Bueno, siempre hay un producto directa o indirectamente, eso está claro. De todas formas, la persona es importantísimo, que ahí es donde la base de una buena venta es la confianza. La confianza son dos factores, la competencia y la ética. Es decir, la gente te compra cuando te identifica que tú eres una persona competente, es decir, que tienes los conocimientos y la experiencia para hacer un buen trabajo y además, dos, siendo una persona competente, eres una persona con valores. Porque si eres una persona competente pero no te ven como una persona de fiar, tampoco vas a vender. Así que la venta es la suma de competencia más ética. Ahora, esa competencia tiene que reflejarse en un valor. Sin valor, no hay negocio.
Eso es un principio básico. Uno puede generar emoción, uno puede generar cercanía. Sin valor, la propuesta de valor es la base de todo negocio. Para eso se crea un negocio. Ya sea en producto o en servicio, pero tienes algo que te diferencie, ya sea lo que ofreces, cómo lo ofreces o incluso lo que haces sentir. Pero tienes que tener muy clara tu propuesta de valor, porque si no, vas a estar dando disparos a lo que salga, ¿no? Esto que parece tan obvio, cuando tú estás con un cliente presencial, le puedes trasladar una propuesta de valor o incluso la puedes anunciar en redes sociales, puedes buzonear, puedes crear marketing online, offline. Pero cuando estás al teléfono con alguien, de hecho, venimos de una formación ahora de vender por teléfono, apenas tienes 15 segundos para que esa propuesta de valor impacte, ¿no? Tienes que crear deseo y demás. Y aquí vamos a empezar ya a entrar en materia. Y vamos a empezar en vez de por el uno, por el 2, aprendiendo los mejores. Gran Cardone. El problema no es la falta de ventas, el problema eres tú. Esa frase aplicada al mundo de las ventas es el subtítulo del libro de Aprendiendo los Mejores, que es Tu desarrollo personal es tu destino. Que lo que viene a decir es que tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal, que tu nivel de éxito solo puede crecer hasta el nivel al que crezcas tú y que cuanto más inviertes en ti mismo, mejores oportunidades aparecen en tu vida, ¿no? Cuanto más estudias, más te formas, más cultivas tu red de contactos, cuanto más experiencia tienes, la consecuencia es que mejor te va, ¿no? El éxito ama la preparación. Entonces, el problema nunca es la falta de ventas. Si la venta es el resultado a un proceso, la venta es el gol, ¿no? Por así decirlo, es el resultado. Y por tanto, si el proceso no lo has hecho bien, a mí me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, o hay algo que no sabes, o hay algo que no estás haciendo bien. Con lo Fíjate, cual, si no hay venta, es que o algo no sabes o algo no estás haciendo bien. Por eso dice, el problema no es la venta, el problema eres tú, ¿no? Eso decía Jim Rohn, ¿no? Jim Rohn siempre decía, no pidas menos problemas, desarrolla más habilidades, los problemas nunca desaparecen. totalmente. Totalmente. Esto se lo cuento yo a mi hijo pequeño de cuando salimos del ascensor ya para el portal. Seguramente iba a haber problemas, problemas distintos de los de ayer. La Claro. diferencia es cómo te enfrentas a esos problemas y cómo los resuelvas, ¿no? Que si este me pegó, que si me frustro porque esto no sé multiplicar y solo sé sumar, y pues al final los problemas, a medida que vamos cumpliendo años, van cambiando, ¿no? El tema es la actitud ante ellos. Y La fíjate, actitud y luego el conocimiento y la experiencia. Es decir, que más que problemas grandes, lo que existen son personas pequeñas. Es decir, que cuando un problema te parece grande, es que te quedan conocimientos, habilidades y experiencia por adquirir. A medida que tú creces, los problemas se encogen. Cuanto mayor es tu desarrollo personal, cuanto más conocimiento, experiencia tienes, mayores retos, desafíos y responsabilidades puedes asumir. Por eso, tu nivel de éxito es proporcional a tu nivel de desarrollo personal, ¿no? Por así decirlo. nuestra obligación cuando tenemos una empresa es trasladarle a nuestros agentes conocimiento, darle herramientas para que después ya la parte que tienen que poner ellos es la actitud, ¿no? Esa sonrisa y esas ganas de hacer las cosas lo mejor que ellos sepan. Pero te comentaba, ¿no? Vamos comprando libros, tenemos una biblioteca ya no solo inmobiliaria, sino de conocimiento para que ellos tengan esa mentalidad de crecimiento y los tienes a disposición y los agentes te dicen, no, no, es que ando muy liado, no me da tiempo a leer, es que, uff, no. ¿Qué podemos hacer para incentivar la mentalidad de crecimiento de nuestros agentes? Pues una muy sencilla que la acabamos de comentar. A mí me gusta decir que los resultados no mienten. Los resultados no se discuten y, por tanto, si no tienes resultados o no tienes los resultados que a ti te buscarían, es que te faltan conocimientos, te faltan habilidades y te falta experiencia. La cuestión es, ¿dónde está el conocimiento, las habilidades y la experiencia? Pues uno, el conocimiento está en los libros, está en los podcasts, está en los vídeos, y si realmente tú estás en este nivel y quieres llegar a este nivel más alto, ¿de quién tienes que aprender? Del que ha llegado ahí. Si a alguien le va mejor que a ti,
e intenta saber por qué le está yendo mejor que a ti. Entonces, al final, los resultados, volvemos a mismo, es el marcador del partido y por tanto las excusas te pueden hacer sentir bien, pero tu vida mañana sigue igual. Está claro. Lo que hemos hablado de Gran Cardone, del Aprendiendo de los Mejores dos. En el uno, en el Aprendiendo de los Mejores uno, aparece la figura de Jeffrey Gitomer, ¿no? Hablando siempre de la parte de las ventas. Los vendedores son conocidos por las preguntas que hacen. Sí. Totalmente. Es que, ¿cuál es la base de una buena venta? La base de una buena venta es la información. Y la información se obtiene escuchando, observando y preguntando. Esa es la clave. Cuando tú vas a vender una casa, un chalet o un piso, la información que tengas de la otra parte es determinante. Totalmente. ¿Y cómo obtienes esa información? Uno, observando, que a lo mejor porque la gente miente. Entonces la gente te puede decir, no, yo no necesito el dinero. Bueno, a lo mejor sí porque te estoy observando, ¿no? Dos, escuchando y sabiendo leer entre líneas. Y tres, la más importante, las preguntas bien direccionadas. Y entonces esa información es la que tú te permite hacerte un mapa de la situación del cliente, evidentemente. Por Otro, eso Heidegger decía que la pregunta es la forma suprema del saber, ¿no? totalmente. De hecho, bueno, pues formaciones de cómo preguntar en los podcasts anteriores también, pues muchas veces el agente inmobiliario tiene el afán de cuando Claro, entra una objeción, el claro. manifestar tu opinión, ¿no? Realmente ante una opinión pues no se rebate, se escucha y se le pregunta para que el cliente vaya respondiendo, ¿no? De una forma inteligente y que el cliente Exactamente. Es que sea preguntar es un arte. De claro. hecho, hay un libro que se llama El arte de preguntar. ¿A quiénes identificamos por buenos periodistas? Aquellos que hacen preguntas inteligentes, a veces A los que incómodas. saben preguntar y luego, una vez hecha la pregunta, a los que saben manejar los silencios, las pausas, es decir, es todo un arte. Es decir, nosotros estamos diciendo aquí que la base de una buena venta es la información, que la información se obtiene observando, escuchando y preguntando, pero luego eso hay que desarrollarlo y hay que saber que preguntar, igual que vender, igual que negociar, igual que todo, es un arte. Y ese arte te lo va adquiriendo tres cosas. El conocimiento, es decir, cuando tú quieres vender, estúdiate todos los libros de venta o todos los podcasts. ¿Pero eso es suficiente? No. Como estudiarte todos los libros de hablar en público, pero hablar en público tiene una técnica y la venta tiene una técnica. Dos, ponte en acción. Ahora, aplícalo. Ahora, ¿cuál es el problema de la experiencia y la práctica? Que la primera vez que haces algo no es la mejor. La primera vez que hablas en público no es la mejor. La primera vez que vas a ver a un cliente para vender una casa no es la mejor. Por eso hay una tercera variable, que es la que cuadra el círculo. ¿Cuál es? El feedback. Es decir, después de cada venta, después de cada reunión, después de cada negociación, tú tienes que decir qué he hecho bien y qué es mejorable y por qué no, esto no ha funcionado. O sea, la herramienta más poderosa de mejora personal es la autocrítica. Y la mayor virtud para crecer es la humildad. El mayor enemigo del ser humano es el orgullo y el ego. De hecho, uno de los mejores libros de los últimos años de Ryan Holiday se llama El ego es el enemigo. Si no tienes humildad, la humildad es la base de la mejora. Es la que te lleva a preguntar, a escuchar, a dejarte asesorar, a buscar mentores, a decir no lo sé todo. Pero la autocrítica es la base de cuando no hay resultados o no son los resultados que tú quieres, y entonces hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien, la autocrítica es lo que te lleva a decirte qué está pasando aquí y a buscar soluciones. Fantástico, Francisco. Otro tema recurrente en todos los volúmenes de el conocimiento que aquí aparece siempre es el tema de la mentalidad, ¿no? Realmente hay una cadena, una secuencia de pensamiento, sentimiento, acción y resultado. Al final, cuando un agente inmobiliario
pues tiene problemas en casa, se afecta evidentemente a su estado de ánimo. El estado de ánimo al final afecta a su comportamiento no verbal, que se transmite con la inseguridad en Claro. los clientes, con lo cual no genera una conexión y si no hay conexión, pues la venta se hace o imposible o muy difícil, ¿no? ¿Qué consejos podemos trasladar a todas esas agentes inmobiliarios, porque son las personas que están escuchando este podcast, para que puedan dejar esos problemas cuando entran por oficina, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entrenar la sonrisa? Porque la sonrisa es bidireccional, o sea, tú tienes un sentimiento Sí. positivo, te genera una sonrisa, pero la sonrisa física te genera también tu sentimiento positivo. ¿Cómo se puede entrenar eso? Bueno, varias cosas. Lo más importante es que la mayoría de las personas creen que nuestra mentalidad y nuestros pensamientos no los podemos controlar. Y eso no es cierto. Entonces, lo primero es lo que tú has comentado, ser consciente de que o controlas tu mente o tu mente te controla a ti. La mayoría de la gente dice, estoy mal, estoy de bajón, no puedo hacer nada. Es lo que toca. No, tú tienes que contrarrestar eso, porque nadie estamos todos los días bien. Sin embargo, a lo mejor tienes que hacer visitas, con lo cual tienes que contrarrestarte. ¿Cómo te contrarrestas? Bueno, ahí cada uno tiene que usar las técnicas que sean más adaptables a... Uno puede escuchar audiolibros mientras va en el coche, uno puede decirse a sí mismo frases motivadoras y para mí lo más importante es que con independencia de lo que hagas, para mí el factor más importante de mentalidad y de tener un tono vital alto es que si tú estás en un entorno ganador, te haces ganador. Lo más importante es la gente que tienes al lado, los apoyos emocionales, porque esos son los que te van a llevar para arriba. Como se dice en la película Jerry Maguire, ¿no? Tranquilo, vete a la cama, mañana será otro día, ¿no? Es decir, los malos días existen, pero los malos días no son eternos. Entonces también tienes que tener gente que alrededor que te inyecte y también que te haga ver como hoy cuando estamos grabando esto, el Barcelona perdió ayer. ¿Eh? O sea que hoy lo estarán pasando mal. Y eso que venía de ganar 2-3 al PSG en Francia, ayer en su casa, pierden, eliminados de la Champions. Bueno, hoy deben estar, pues el domingo tienen partido. O sea que ya les vale. Esto es una de las cosas que enseña el deporte, por eso yo siempre pongo como ejemplo de mentalidad en el deporte. Es que en el deporte tú juegas un partido de fútbol un domingo, pierdes, pero tienes que saber que al domingo siguiente ya tienes otro. Y lo mismo pasa en el tenis y en la NBA, que es la competición más competitiva que existe, que tienen 100 y pico partidos al año, no hay tiempo para venirse abajo. Entonces tienes que ser consciente de eso para, bien, punto y final, hoy estoy mal, a otra cosa, no todos los días son malos, yo creo en mí y apoyarte. Qué bueno. Hablamos antes de ventas, pero también para un agente inmobiliario la negociación es algo fundamental. De hecho, nos contratan como servicio para intentar a un propietario sacar el máximo precio ante un comprador que su contrapunto es intentar comprar al menor precio posible. Con lo cual, ahí se produce una negociación. Y hablaste antes de Chris Voss, ¿no? Aprendiendo los Sí, mejores cuatro, ¿vale? sí, sí. Eh, Principio 3 de los varios principios que hace Chris Voss. Cuidado con el sí, domina el no. No es el principio de la negociación, no el final. Vamos a ver, primero, este tema que sacas, casi nunca en ninguna entrevista me preguntan de esto, cuando para mí hay tres habilidades, o te diría cuatro, que son importantes. La primera, la habilidad más importante para la empresa y la vida es vender, porque todos vivimos de lo mismo, de vender. Si no vendes, no comes. Dos, el networking. La vida son relaciones, relaciones con clientes, con proveedores, con colaboradores, con jefes, con socios, networking. Y tres, negociar. Y desde un punto de vista de equipos, el liderazgo, pero dejando el equipo desde un punto de vista personal, negociar. Para mí, la vida es una negociación continua en lo personal y en lo profesional. Y mientras que hay muchísimos cursos de venta, mucha formación de ventas, hay muy poco de negociación y casi todo lo que hay es demasiado teórico, ¿no? Aprovechando esto, uno,
ese libro que comentas es de Chris Voss, es un agente que se dedicaba a negociar secuestros, pero voy a recomendar otro libro que a mí me gusta mucho, que también están aprendiendo los mejores, que es de Donald Dell, que se llama Nunca hagas la primera oferta. De Donald Dell. Donald Dell ha sido representante de deportistas, entre ellos Michael Jordan, Pat Ewing, y toda su vida ha sido negociar. Y está lleno de casos prácticos donde te cuenta cómo fueron las negociaciones, ¿no? Dicho esto, y a raíz de lo que comentas de ese principio, para mí, si a mí me dices qué es lo más importante en una negociación, uno, tu capacidad de negociar depende de tu capacidad de tener alternativas. La base de una negociación son las alternativas, siempre. Las tuyas y la de la parte contraria. Dos, si no tienes alternativas, de buscarlas y encontrarlas. Y tres, si las buscas y no las encuentras, de aparentarlas. Como la otra parte sepa que no tienes alternativas, solo te queda una opción: aceptar lo que te diga. O sea, la base de las negociaciones son las alternativas que tú tienes y las alternativas. Por eso decíamos que la base de una buena venta es la información, porque es importante la información que tienes de la otra parte. Saber qué alternativas tiene la otra parte. Fíjate, es decir, fíjate que si a cuando mí me habla, vence el contrato de un piso hoy y mañana tengo que entrar en otro, las alternativas que tengo son pocas. fíjate que esto que comentabas, Fernanda, que te interrumpa, con el tema del de domina el no. El domina el Eso es a lo no, que me refería, por eso lo de las alternativas. Porque si dices sí de primeras, una de las dos partes se ha equivocado. O el otro te ha dado un precio muy bueno, o tú estás necesitado. decía Alejandro Hernández, otro autor de otros libros de negociación, ¿no? Sí, Alejandro Hernández. Tío de 10, un tío sonriente, empático y encima que te traslada como estos temas, casos muy prácticos, ¿no? Donde decía que hay una diferencia clara entre negociar y regatear. Cuando Claro. regateas, al final alguien pierde. En la negociación, pues al final la idea es que ganen los dos, ¿no? Y cuando hablamos nos decía, ¿no? Oye, ¿y se puede presentar una oferta? Bueno, preséntala y tal, y decía, la estás cagando, ¿no? Tienes que decir, no, o sea, siempre tiene que haber en una negociación un no por delante para que al final después haya un sí al final, que es precisamente este tema, ¿no? Claro, y por eso Donald Dell dice, el título de su libro es Nunca hagas la primera oferta. Y entre paréntesis, salvo que convenga, que él explica solo un caso en el que conviene. Pero ¿por qué nunca hay que hacer una primera oferta? Porque el precio te da la información. Entonces, que el otro dé su información, me está dando valor a mí. Si yo sé dónde te estás posicionando, ya me estás dando información. Por El- eso realmente, mientras tú no hablas la boca, no estás dando información, pero si el otro da precio, ya se ha posicionado. la importancia de los silencios en la negociación, ¿verdad? Sí, bueno, en todo. Al final es una gestión. Comentabas antes de todos estos temas que estamos hablando de la propuesta de valor. Al final, entre el agente o yo o tú o cualquiera y el cliente, la variable que hay entre medias es comunicación. O sea, tú y yo nos estamos comunicando ahora. Y ahora tú te irás con tu gente y seguirás comunicando. Y comunicas con las palabras, pero yo aquí estoy gesticulando, comunico con mi lenguaje no verbal, comunico con mis silencios. Como se suele decir en la radio, los silencios hablan, las pausas hablan. Todo dice quién eres. Por eso el arte de seducir o la influencia es la base de la venta. ¿Y la base de la influencia cuál es? La comunicación. Ferran Adrià tiene una frase que a mí me gusta mucho, que él dice, si no comunicas, no influyes. Y si comunicas mal, influyes mal. Por eso, tanto en una reunión, yo te voy a contar varios casos, pero muy poca gente lo hace. Cuando hay una reunión, cuando hay una negociación, cuando hay una venta, el éxito está en la preparación. Y la gente prepara muy poco las reuniones, las negociaciones y las ventas. Va con dos cositas y a ver qué pasa.
la gente que yo mejor conozco intentan saberlo todo, de no solo de inicio, sino por dónde pueden ir las alternativas de la reunión, de la negociación. Claro, luego al final dices, joder, a esta persona le va bien, claro. Es que prepara las reuniones, las negociaciones, ¿no? Tal, de una manera que Bastante, intenta anticiparlo, saberlo todo sobre uno mismo y sobre la otra parte, porque esto es un partido. está claro que el conocimiento del adversario, ¿no? Es fundamental para establecer una estrategia, pero también decía Mike Tyson, ¿no? Que a partir, todo esto genial, ¿no? Pero a partir del primer asalto te llega un directo de derecha, te destroza la mandíbula y a partir de ahí te ponen la realidad en su sitio, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que eso es en el 90% de la gente. Hay gente que va un paso más allá. O sea, el problema es que la mayoría, esto es como los entrenadores, plantean un partido y en el minuto 5 te expulsan a un jugador y te ha cambiado el partido. Es que tú, la gente líder es la gente que tiene la capacidad de ir un paso más allá. No plantees solo el partido, tienes que ver más allá del partido. Y entonces ahí, si te dan el golpe, puedes tener alternativas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el mayor enemigo de una reunión, de una negociación, una venta? La pereza. Preparar exige tiempo y horas. Y el ser humano es perezoso por naturaleza. Una de las cosas que los agentes inmobiliarios, hablando precisamente de la pereza, del tiempo, del estrés y demás, estamos ante un cambio importante en el sector inmobiliario, cada vez tenemos menos oferta, hay una tensión porque la demanda es muy potente, sigue siendo potente y pensamos que lo va a seguir siendo durante tiempo. Y al final, pues grandes fondos, inversión y demás, están reduciendo esa oferta, ¿no? Y tenemos, por una parte, el estrés propio de nuestro sector, y aparte que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y aunque tengamos un método y un patrón, el agente inmobiliario no está acostumbrado a trabajar por bloques, ¿no? En el colegio, ¿no? Si estamos acostumbrados a de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lengua, de 11 y no pasa nada y estamos acostumbrados. Pero en cambio nuestro trabajo no. ¿Por qué? O porque nos olvidamos o porque realmente no tenemos una eficacia y una gestión del tiempo adecuada. ¿Qué podríamos decirle a ese agente inmobiliario que le pasa la mañana o la tarde y dice, uff, es que se me come el tiempo y no me da tiempo a hacer las cosas? La clave número uno es saber en cualquier negocio dónde está el valor. El tiempo hay que dedicarlo donde está el valor. Y habitualmente el valor suele estar en el cliente. Hay algo, luego si quieres te lo paso, lo puedes distribuir a tu gente o a quien quieras, y hay una herramienta que es poderosísima desde el punto de vista de la productividad y la gestión del tiempo y es delegar. Delegar nos cuesta a todos, pero es una de las herramientas más importantes que existe para poder centrarte en... Dime, dime. Es un directivo, pero un agente inmobiliario dirá, ¿cómo coño puedo delegar? Y al Bueno, final, cuando digo delegar no me refiero solo de delegar equipo, delegar también es subcontratar. ujú, Es ujú, decir, delegar todo aquello que no te aporta valor a tu actividad. Al final, el valor en un negocio, ¿dónde está? En en todos el los cliente, negocios, en el cliente. claro. Ahí está, que es el que te da de comer. Y en un entorno, como dices tú, se está tensionando oferta y demanda, es decir, cada vez hay menos oferta para una demanda mucho más superior. ¿Qué factor va a marcar la diferencia? Es decir, si hay mucha oferta, el valor de un agente disminuye, porque hay muchas alternativas. Ojo lo que hablamos antes, alternativas. Si la oferta se reduce y la demanda es mayor, el factor diferencial también va a estar en el agente. Claro que ahí volvemos, siempre al final todo vuelve a lo mismo. Una inmobiliaria puede tener herramientas, puede tener reputación, puede tener una imagen de marca, puede tener un gran marketing, pero la base de nuestra propuesta diferencial realmente es la experiencia de nuestro equipo, porque al final trabajamos con personas y esas personas, si están Claro, formadas, tienen una mentalidad de claro. crecimiento, al final todo les va a ir mucho mejor. Es que vamos a ver, la marca no existe.
La marca es el resultado de tus resultados. La imagen, o sea, cuando pensamos en Mercedes, Coca-Cola, no pensamos porque han dicho, yo tengo muy buena marca. O sea, la marca no te la otorgas tú a ti mismo. La marca te la otorga el mercado. La marca es la promesa de valor que una persona o una empresa tiene. Y esa promesa de valor y esa marca, ¿en función de qué está? De tus resultados, de tu pasado. Sin resultados no hay marca. Está claro que cuando los grandes, ¿no? Martin Luther King y demás, estamos hablando precisamente de los grandes, la gente que inspiraba, ¿no? Nosotros creo que la mayoría de los mortales pues, vendemos y muchas veces vendemos un producto, ¿no? Evidentemente empatizamos con el cliente porque, bueno, ya el límbico, ¿no? Sabemos que es lo que al final lo que hace que te compren, ¿no? Un agente inmobiliario cuando se cierra uno los ojos y ve qué perfil, pues una persona, bueno, pues que es asertiva, una persona que le gusta hablar con personas, pero hay un paso más. Al final, cuando hablabas del cuarto paso, ¿no? Vender, networking, negociar y liderar, ¿no? Un agente inmobiliario también puede liderar con sus clientes, ¿no? Que es y liderar, entre otras cosas, es poder inspirar. ¿Cómo podemos inspirar a los demás? Porque esto ya es un paso muy, muy difícil, ¿no? No está al alcance de cualquiera, incluso nosotros cuando tenemos equipos, pues les decimos, oye, esto desde mi punto de vista es lo que creo que hay que hacer, pero al final después la gente hace más caso al de fuera que al de dentro, ¿no? En todas las familias, ¿no? ¿Cómo podemos inspirar tanto nosotros a los equipos como los agentes a los clientes? Vamos a ver, se lidera por el ejemplo. El problema es que hablar es fácil, ¿no? Entonces la gente tiene que ver reflejado en quien habla, que lo que habla lo refleja en su propia vida, ¿no? Entonces, como se suele decir, ¿no? El ejemplo no es una de las formas de influir en los demás, es la única. No hay liderazgo sin ejemplo. Entonces, la mejor forma de inspirar a otros es que tu vida sea un reflejo de aquello que tú quieres transmitir, porque un líder siempre está siendo observado de reojo. Los líderes, las personas que están en posiciones de responsabilidad, siempre de reojo se les está observando y mirando, porque la gente necesita referencias. Y entonces esas referencias se reflejan en todo lo que tú haces, en cómo hablas, en lo que haces, en lo que transmites. Así que el ejemplo es la mejor forma de que el equipo siga. Y evidentemente el ejemplo va avalado por los resultados. Siempre. No hay liderazgo sin resultados, ¿no? La verdad que creo que, y comentaste antes, ¿no? Tenemos posibilidad, tenemos más información que nunca, tenemos a disposición de todos nuestros agentes en Polis Óptima, pues medios y demás, pero fíjate que también es recurrente en todas las empresas, ¿no? Que al final, bueno, pues no todo el mundo, no llegas a todos de la misma manera. Comentabas que había sacado un calendario que es Sí. bastante recomendable para ponerle a los agentes que lo tengan en su mesa y que le recuerden y que les inspire, ¿no? Que son al final pequeños tips, pequeñas frases que al final les hacen, bueno, pues que su día sea mejor, ¿no? Vamos a ver, lo estábamos hablando antes, es decir, aquí estamos nosotros, aquí está el cliente y entre medias lo que hay es marketing y comunicación. En la comunicación, para ser buena, tiene que ser redundante. ¿Y eso qué significa? Que hay que manejar dos variables. Uno, la duración y dos, la intensidad. Es decir, para que un mensaje cale, no solo hay que repetirlo muchas veces, sino durante mucho tiempo. Yo siempre, a veces en las conferencias, pregunto que quiénes son las personas más pesadas del mundo desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, la sala se queda así y siempre digo las madres. Es decir, no hay ningún hijo ni ninguna hija del mundo que no considere que su madre es una pesada. ¿Por qué? Porque las madres taladran a los hijos, come, llámame, no sé qué. Pero ¿qué es lo importante? Que funciona. Al final, los mensajes acaban
interiorizando. Te cuento una anécdota que la cuento a veces en las conferencias. Una vez, entrevistando a un directivo del Real Madrid que había trabajado muchos años con Florentino Pérez, le pregunté que qué había aprendido trabajando con él y me dijo varias cosas, pero una de las cosas que me dijo es que Florentino todos los años tiene 3 o 4 ideas fuerza, dice, y esas ideas fuerza las repite machacona una y otra vez todos los días. Y me decía, es muy, muy pesado. Me decía, ¿tiene sentido? Claro. Es que decir, que yo hoy lance aquí una idea o cuando vas a una conferencia, a ti te inspira, pero al día siguiente la intensidad se te va olvidando. O sea, tú cuando quieras que los mensajes estén de manera permanente en la cabeza de la gente, tienes que ser pesado. Pesado, como decía este directivo de Florentino, o pesado como son las madres con los hijos. Entonces, a raíz de lo que me preguntabas del calendario, yo he desarrollado ese calendario porque el problema que tienen los libros es que los libros los regalas, mucha gente no los lee. No los lee porque no tienen tiempo, o dos, porque exige esfuerzo y la gente es perezosa. Entonces, he desarrollado un calendario que lo tienes encima de la mesa, que son extractos de frases de algunos de los personajes de Aprendiendo los Mejores y además un análisis de 3 líneas de esa frase. Entonces, diariamente te está dando un input. Esto es lo que hablamos de duración e intensidad. El libro lo pones en la biblioteca, lo dejas aparcado, mientras que el calendario te estoy dando un input todos los días y eso, día a día, un día no se nota, 2 días no se nota, pero después del tiempo eso va calando y se va interiorizando. Quiero darte las gracias públicamente por que desde el año 2013 hasta 2024, de forma sistemática y machacona como nuestras madres, tú has sacado estas 5 ediciones, has, bueno, pues desarrollas pues eso, conferencias en toda España, en todo el mundo, tu canal de YouTube, tu newsletter, bueno, pues que sepas que has sido inspirador de mucha gente, entre otras a nivel personal te quiero agradecer no solo que lo hayas hecho, porque yo creo que en momentos complicados de nuestra vida, pues el poder abrir cualquiera de las 5 ediciones por cualquiera de las hojas, sin tener que leerte todo lo anterior, te da la posibilidad de decir que todos los días tienes la posibilidad de ser mejor persona si tienes esa mentalidad de crecimiento. Y no creo que nadie sea buen profesional si previamente tienes esa mentalidad de crecimiento y eres buena persona. Así que gracias Francisco por atender. Siempre es un lujo poder entrevistar al autor de libros que le han aportado a uno y que sepas que también eres inspirador de más cosas, entre otras en Qualis Optima tenemos los Q-Tips que son a las 7 de la mañana, martes y jueves, enviamos a los agentes inmobiliarios píldoras relacionadas con nuestra profesión, bien de comunicación o de captación o de prospección y demás, pero también están inspiradas en muchos de tus libros. Darte las gracias y bueno, animarte que sigas así. No sé si esta información algún día la meterás en una aplicación para con inteligencia artificial pues dar respuestas a muchas de las preguntas que pueda tener muchísima gente, pero creo que está sirviendo toda esta información para muchísimas personas para hacerles mejorar. Así que gracias. Nada, muchas gracias a ti, César, y bueno, que tú me felicitas, yo también os felicito a vosotros porque al final, si esto os sirve a vosotros, yo me alegro mucho, con independencia que sea el sector inmobiliario o no inmobiliario, pero decía un economista que era Schumpeter que el grado de desarrollo de un país depende de su capacidad de asumir riesgo, y en un país quien asume el riesgo son los empresarios, los emprendedores como vosotros, que son los que generáis empleo, impuestos, etcétera, ¿no? Es decir, que si no fuese por emprendedores, un país desaparecería, ¿no? O sea que, y el emprendedor, como decíamos al inicio, necesita estar cargado de energía, porque si un emprendedor desde que se levanta hasta que se acuesta está gestionando algo, son problemas. Problemas con los clientes, los proveedores, las administraciones, ¿no? Que también hay inspecciones con los medios, o sea que todos necesitamos inspiración y bueno, y recargarnos de energía, ¿no? Para sacar los temas adelante. Así que un placer estar con vosotros y que os ayude y os inspire. Estoy seguro que nos volveremos a ver ya presencialmente y bueno, ganas de darte un abrazo y nada, compartir contigo más ratos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y hasta el próximo Q-Master. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.